¿Qué pasaría si la venganza misma tomara forma humana? Si cada crimen cometido contra la sangre, contra el juramento o contra los dioses despertara una fuerza que jamás olvida, que jamás perdona. En los abismos más antiguos de la mitología griega, antes de que Zeus se sentara en su trono, antes de que el Olimpo respirara siquiera, existían ellas. Seres tan antiguos como la primera culpa, tan implacables como el destino mismo. Eran las furias, las erinias, las hijas de la sangre, del odio y del crimen primordial. Nadie sabe exactamente cuándo nacieron. Algunos dicen que brotaron del llanto de Gea, la tierra. Otros que surgieron del eco del primer asesinato. Pero la historia más antigua, la más temida, cuenta que nacieron el día en que Crono, el titán del tiempo, mutiló a su padre Urano, y la sangre del dios cayó sobre la tierra. De esa sangre ardiente, de esa tierra herida, brotaron 3 sombras envueltas en fuego. Sus nombres aún estremecen los siglos. Alecto, la que nunca cesa en su ira. Tirífone, la que castiga los crímenes de sangre. Megera, la que atormenta a los infieles y traidores. No eran mortales, no eran divinas, eran algo mucho peor. Nacieron de la violencia y por tanto su propósito fue la venganza. Mientras los dioses discutían sobre justicia y destino, ellas actuaban, silenciosas, imparables, inevitables. No existía plegaria que pudiera detenerlas, ni altar que las aplacara, porque las furias no obedecían leyes humanas, ni divinas. Ellas eran la ley. Su justicia era absoluta, su castigo eterno. En los sueños de los antiguos, las furias eran pesadillas vivientes. Sus ojos ardían con fuego de inframundo. Su cabello, una masa de serpientes que se enroscaban como pensamientos de culpa. Sus cuerpos goteaban sangre y humo. Dicen que cuando un asesino dormía, ellas se sentaban al borde de su cama y susurraban una sola palabra: culpable. El culpable despertaba empapado en sudor y su mente fragmentada por visiones y voces. Y así comenzaba su castigo, no en el cuerpo, sino en el alma. Los griegos creían que las furias eran inevitables, que cada crimen, cada traición, liberaba una energía que ellas podían oler desde el inframundo. Cuando un hijo traicionaba a su madre, ellas aparecían. Cuando un hermano derramaba la sangre de su sangre, ellas se levantaban del suelo cubiertas de ceniza y caminaban hasta el culpable, sin descanso, sin piedad. Pero las furias no eran simples demonios del castigo, eran guardianas del orden moral, defensoras de las leyes más antiguas, la lealtad, la sangre y la verdad. Para ellas el universo tenía equilibrio. Si alguien lo rompía, debía pagarlo, sin excepción. Y ese equilibrio sería puesto a prueba cuando un hombre, cegado por la venganza, decidió matar a su propia madre. Su nombre era Orestes, y su historia cambiaría para siempre el concepto de justicia. Porque cuando las furias pusieron sus ojos en él, el mundo de los hombres y el de los dioses nunca volvió a ser el mismo. Así comenzó el juicio más antiguo del mundo, un juicio donde la venganza se enfrentó a la justicia, donde las furias reclamaron su derecho divino a castigar la sangre con sangre, y Atenas sería testigo. Orestes era hijo de Agamenón, rey de Micenas, y de Clitemnestra. Cuando su padre partió a la guerra de Troya, su madre quedó sola, y la soledad se convirtió en deseo. Tomó por amante a Agisto, primo de Agamenón, y juntos tramaron la traición. Cuando el rey regresó victorioso cubierto de gloria, no lo recibió el amor, sino el cuchillo.
Clitemnestra lo apuñaló mientras se bañaba, y su sangre tiñó los mármoles de su propio palacio. Durante años, Oreste vivió consumido por la ira, escuchando cada noche el eco del asesinato de su padre, y una voz, en lo más profundo de su mente, susurraba una palabra: venganza. Guiado por Apolo, el dios de la luz y la profecía, Orestes regresó a Micenas para cumplir su destino. Su hermana Electra le abrió las puertas y juntos sellaron el juramento. Esa noche, mientras el silencio reinaba en el palacio, Orestes se acercó al lecho de su madre. Ella lo miró y comprendió. No hubo súplica que lo detuviera. El hijo levantó la espada y el mismo suelo que había visto morir a su padre bebió ahora la sangre de su madre. El ciclo estaba completo. La venganza se había consumado, pero los dioses no olvidan. Desde el instante en que la espada cayó, el aire se volvió denso. Las sombras se movieron por los rincones y del suelo brotó un murmullo antiguo, una voz que no pertenecía a los vivos. Eran ellas, las furias, Alecto, Tisífone y Megara. Su ira era fuego líquido, sus gritos como hierro desgarrando carne. Rodearon a Orestes, exigiendo la deuda de sangre. Has matado a tu madre, y ahora la tierra exige tu alma. Orestes huyó, corrió por las calles de Micenas, perdido entre el delirio y el terror. Pero no se puede huir del remordimiento, no se puede huir de las furias. Persiguieron su mente, su aliento, su sueño. Donde quiera que buscara refugio, las encontraba allí, esperándolo. Se refugió en el templo de Apolo y suplicó al dios que lo salvara. Apolo, compadecido, lo purificó con sangre sagrada y le ordenó viajar a Atenas, ante el tribunal de Atenea, para ser juzgados por sus actos. Era la primera vez en la historia que un crimen de sangre no sería castigado solo por la venganza, sino por un juicio. El destino mismo se detenía a observar. Las furias lo siguieron, con los pies manchados de ceniza, sus ojos ardiendo con el fuego del inframundo. A su paso, las flores se marchitaban, los animales huían y los hombres caían de rodillas. En Atenas, el aire se volvió oscuro. El suelo tembló cuando ellas llegaron. Sus voces resonaron en los muros del Partenón. «Atenea», clamaron, «no permitas que el asesino de su madre quede impune. Nosotras somos las guardianas de la sangre. Nosotras somos la justicia que no olvida». Y así comenzó el juicio de Orestes. Por un lado, el hombre que vengó a su padre. Por el otro, las furias que exigían castigo por el matricidio. Orestes habló con voz quebrada. Obedecí el mandato de Apolo. Cumplí la voluntad divina. No lo hice por odio, sino por justicia. Las furias respondieron: ¿justicia? La justicia no borra el crimen. La sangre no limpia la sangre. Has roto el lazo más sagrado, el de la madre y el hijo. Entonces intervino Atenea, la diosa de la sabiduría y la razón. Convocó a 12 ciudadanos atenienses, los primeros jurados de la historia, y por primera vez, la venganza y la justicia se sentaron frente a frente. El juicio duró días. Las palabras se cruzaban como lanzas. Las furias rugían. Apolo intervenía en defensa del hombre, y Atenea escuchaba, impasible, midiendo el peso de las almas. Cuando llegó el momento del veredicto, los votos estaban divididos. La mitad culpable, la mitad inocente. Fue entonces cuando Atenea habló: «Yo romperé el equilibrio. Mi voto es por la absolución». Las furias gritaron con furia divina. Sus cuerpos ardieron en llamas. El cielo se oscureció. Pero Atenea serena extendió su mano y dijo: «Hoy nace algo nuevo.
un orden donde la razón vencerá la venganza. Ya no seréis perseguidoras del odio, sino guardianas del equilibrio. Las furias callaron. Por primera vez no sintieron ira, sino cansancio. Atenea les ofreció un nuevo nombre, Euménides, las benévolas. Y así, las diosas de la venganza se transformaron en protectoras de la justicia. Su furia se convirtió en vigilancia, su odio en memoria. Desde entonces, velan en silencio, asegurándose de que el orden no se rompa, de que la verdad no se oculte. Ya no castigan con fuego, pero su sombra sigue presente en cada conciencia culpable, en cada mente que no puede dormir. Las furias nunca desaparecieron, solo cambiaron de rostro. Hoy habitan en nosotros, en esa voz interna que no se calla, en esa sensación de culpa que no muere, porque la justicia puede ser ciega, pero la culpa siempre se ve. Las furias residían en el Tártaro, en el más profundo abismo del inframundo, allí donde ni la luz de los dioses se atrevía a entrar. Ellas reinaban sobre el dolor y el castigo. Era su hogar y su trono. Entre sombras y gritos, vigilaban el destino de los condenados, traidores, los falsos testigos, los que habían derramado la sangre de su propia sangre. Con látigos en las manos y fuego en los ojos, las furias caminaban entre los lamentos. Su presencia era una sentencia. Ninguna súplica podía ablandarlas, ningún llanto podía detenerlas. Allí el tiempo no existía, solo la culpa, solo el recuerdo del crimen. Para los griegos no había infierno sin ellas, porque el castigo no era solo un fin, era una forma de equilibrio. Las furias eran la última garantía de que el universo seguía un orden moral. Si los dioses fallaban, ellas actuaban. Si los hombres mentían, ellas recordaban. En sus ojos ardía la justicia más antigua, una que no necesitaba leyes, ni juicios, ni perdón, solo verdad y dolor. Las furias no murieron con los mitos, no desaparecieron con el polvo de los templos, ni con el silencio de los oráculos. Su eco sigue vivo, late en cada historia donde la venganza se disfraza de justicia, en cada ser humano que siente el impulso de castigar por cuenta propia. Porque mientras exista la traición, mientras alguien clame venganza, ellas estarán allí. Tal vez las furias nunca se fueron, tal vez solo cambiaron de rostro. Ya no llevan serpientes en el cabello, ni alas manchadas de sangre. Hoy caminan entre nosotros, habitan en nuestras decisiones, en nuestros juicios, en nuestras manos temblorosas cuando creemos tener razón. Esperan silenciosas el momento en que la sangre vuelva a clamar su nombre. Así termina la historia de las diosas de la retribución, las que nacieron del odio y del crimen, las que enseñaron al mundo que toda acción tiene un precio, porque la justicia sin compasión se convierte en venganza, y la venganza sin límites se convierte en infierno. Las furias siguen ahí, en el eco del pasado, observando desde las sombras, esperando el próximo juramento roto, la próxima traición, la próxima sangre derramada. Porque en los ojos de las furias no hay perdón, solo el reflejo de aquello que todos tememos mirar, nuestra propia culpa.